clarísimo. Por algo estas industrias lo retoman constantemente, aunque con el descontento de muchas personas que no están de acuerdo, muchos televidentes principalmente que no están de acuerdo con que se presente el tema tan enmarcado en la violencia y en los aspectos negativos que se muestra el país, pues con los aspectos negativos principalmente. También podría ser positivo por las ganancias económicas. Entonces la parte positiva de eso para las industrias culturales es que el sector económico se va a favorecer enormemente, y de hecho la televisión es el sector que más se ve favorecido. Vemos también una guerra por el rating entre el canal Caracol y el canal RCN, y eso es clarísimo. Y bueno, ya viendo la parte de las personas y de todo el público, de la comunidad colombiana principalmente, vemos que el tema genera una curiosidad. Entonces, aunque no muchos estén de acuerdo, sigue habiendo audiencias presentes y audiencias que están constantes con estos temas y que generan cierto rating. Por eso es que continúan las temáticas. Las historias sobre el narcotráfico en Colombia principalmente vemos que muestran una parte, como les decía ahora, negativa de nuestro país. Muestran esencialmente algo que es no tan agradable para los demás. Incluso está sesgado de cierto modo, está sesgada de cierta forma como nos ven en otros países. Eso es clarísimo. Cuando los colombianos viajamos al exterior, cuando un colombiano está en otro país, necesariamente tiene la pregunta y le hacen esta pregunta, y es que si lleva drogas. Y no solamente en los aeropuertos y en inmigración, sino que se los hacen los habitantes de los otros países, porque consideran que como aquí es la cuna de las drogas y es donde realmente está el narcotráfico presente, entonces piensan que cualquier colombiano común y corriente, así sea la persona más tranquila, la persona que no esté como en un tono de mostrarse mucho, le preguntan. Incluso tengo una amiga en Bélgica que cuando se fue a vivir allá, los amigos le preguntaban que si ella tenía drogas y que les vendiera. Y les decían, pero no nos vas a dar drogas. Y ella, no, es que yo no tengo, es que eso no es así en Colombia. ¿Cómo que no? Pero si eso es lo que vemos, claro, todos tienen, pues es que aparte de que allá la venden, la distribuyen, todos tienen que cargar. Entonces ella decía que era muy difícil cambiar esa imagen que tenían las personas y sus amigos allá, porque lo que ven de Colombia y lo que reflejan estas industrias de Colombia es realmente que no necesariamente que todos seamos narcotraficantes, pero sí que tenemos cierto grado de consumo o que tenemos cierto acercamiento a las drogas, y eso ya es un sesgo que es muy difícil de romper. Como les decía anteriormente, el narcotráfico vende. El tema del narcotráfico en las industrias culturales es un tema que vende y genera unas ganancias económicas impresionantes. ¿Por qué razón es la temática preferida por las industrias culturales en el país? Como decía también ahora, es un aporte a la economía. Un aporte que es indudable, porque las industrias culturales en Colombia se han disparado en los últimos años. Lo que significa que, por ejemplo, el sector audiovisual está generando muchísimos intereses económicos, no solo por parte de los dos canales, sino que también está contribuyendo a mejorar la economía del país. Entonces, es algo que ya tiene un interés creado también. En el libro Impacto económico de las industrias culturales se explica lo anterior de la siguiente manera. En la actualidad, las industrias culturales están haciendo un aporte importante a las economías de los países, generando tasas de crecimiento superiores a las de otros sectores importantes de la economía, lo que significa que no es una casualidad que estos temas aparezcan tan repetitivamente. Ahí necesariamente vemos que hay un interés. Ya hablando de desglosar la parte de la palabra industrias culturales, hablemos de que la cultura
tiene que ver necesariamente con las vivencias de las personas. La cultura es lo que nos permea a todos, lo que nos está tocando, lo que estamos vivenciando constantemente y tiene un grado importante en la comunidad, tiene un grado de importancia en la comunidad porque es lo que hace que nos sintamos y nos veamos representados. Entonces, las representaciones culturales en los medios de comunicación y en estas industrias hacen que nos veamos representados de cierta manera. Entonces, por eso es que, por ejemplo, con temas como el de Pablo Escobar, aunque es una representación negativa de lo que es un antioqueño, está la representación de la parte mala, pero igual se muestra un reflejo de lo que somos. Y ya hablando de la industria, necesariamente, entonces vemos que la palabra tiene sus dos componentes. Uno que puede ser positivo, que es la cultura, porque es una representación propia, pero la industria siempre va a tener de por medio un negocio y va a tener una ganancia, que en el caso de esta ganancia en estos medios o en estas industrias que menciono, tiene que ver con la rentabilidad y con el rating. La rentabilidad en las otras industrias que decía, por ejemplo, en el sector fonográfico y en el sector fonográfico y en el se me olvidó y en el audiovisual el rating, no recordaba la palabra, el audiovisual, el rating. Entonces vemos que hay unos temas que predominan, los temas de narcotráfico necesariamente predominan ahí, pero hay unos temas entonces que se hacen invisibles. Por ejemplo, vemos que las culturas que no están representadas son culturas raizales, son culturas de los indígenas o de las tribus indígenas que poca aparición tienen, por ejemplo, en la televisión. O que cuando se representa la cultura afro, aunque ya por lo menos hay una cierta representación que está preponderando a lo que así hace 20 años o 10 años en la televisión. Antes no se mostraba nada de la cultura afro, ahora ellos están teniendo cierto valor, cierto reconocimiento y se están mostrando más como son, porque antes se hacía una caricaturización y eso es algo que afecta también nuestra cultura. ¿Cómo vamos a mostrar siempre, por ejemplo, a un costeño como el perezoso? Siempre en esas industrias se le caracterizaba con todos los estereotipos que conocemos. En cambio ahora ellos pueden desempeñar cargos importantes en la sociedad y sin ningún inconveniente se muestra como la persona que no hace nada. Entonces miren que ahora, por ejemplo, la cultura afro tiene una visibilización, aunque no es tan importante, pero se muestra. Antes ni siquiera se tenían en cuenta. Y ahora también, hablando de los homosexuales, ellos también ya han tenido cierta aparición. Antes eran invisibles, existían pero no se veían. Y el que aparecía era el peluquero de barrio. Y eso es algo clarísimo que sabemos aquí. El único papel que tenía en la televisión un homosexual era máximo el peluquero, y eso porque lo caricaturizaban a tal punto de que era siempre el gracioso, de que era el que siempre hacía pues como los disparates, el que se burlaba de todo el mundo y no tenía tampoco un papel representativo. Ahora se muestran incluso como dirigentes en empresas. Entonces miren que ha cambiado un poquito ese paradigma y ahora los que estaban invisibles se están mostrando, y lo que predominaba puede predominar aún más, pero es precisamente por ese interés marcado por el rating. Bueno, entonces ahora, hablando ya de la categorización que se hace en Colombia de estas industrias, vemos cómo el sector audiovisual, como les decía anteriormente, tiene la industria cinematográfica y la industria de la televisión. El editorial no solamente tiene que ver con los libros, sino que incluye también los periódicos, las revistas y los diarios. Y el sector fonográfico cubre una amplia gama de actividades que incluyen la producción, la distribución de grabaciones de sonido y de portadores de sonido. De este sector también hace parte la industria discográfica. Entonces por eso les decía ahora que ya se han grabado narcocorridos
y de eso ha aprovechado la industria discográfica, aunque hay también un inconveniente con los narcocorridos, y es que como son tan populares, es decir, es música tan popular, muchas personas no las quieren adquirir comprándolas como comprarían un CD de baladas o un CD de salsa, porque porque está como de cierto modo por debajo de lo que se quiere consumir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho en este sector los representantes y las personas que han sacado estos cantos? Ellos lo que hacen es que los comercializan de cuenta propia. Llegan, sacan su producción de 200 CDs y obviamente aquí ya también entraría pues por debajo de cuerda lo pirateado. Entonces ellos venden sus producciones a personas que los van a piratear y ellos lo tienen en los semáforos. Entonces miren que se sale de la industria, pero hace parte de la discográfica, se sale del sector económico que se va a ver beneficiado, pero entonces se van a ver beneficiados particulares. Igual hay un beneficio económico, porque el tema está vendiendo tanto que siempre va a haber un beneficio que va a quedarse en el país. Bueno, entonces ahora ya pasemos a hablar de estas series de televisión con temáticas de narcotráfico, que son las más representativas de todas las industrias culturales, y realmente la televisión está en ese momento saturada de esas series. Y digo saturada porque hace 10 años se comenzó a hablar del tema de manera constante. No fue la primera vez que se habló del tema del narcotráfico en la televisión, porque ya se había mencionado el tema en novelas como Los Victorinos, que luego se hizo el remake con Tres Milagros. No sé si ustedes recuerdan Los Victorinos, que era el rico, el de clase media y el, por decirlo, el pobre o el de clase más baja, y cada uno tenía un nexo con el narcotráfico, no tan marcado como se muestra ahora, pero alguno era el amigo del que tenía el negocio fuerte del narcotráfico, el otro podía ser el pandillero. Entonces miren que, y eso estaba movido obviamente por intereses y por dineros del narcotráfico, pero en ese momento no se visibilizaba tanto, simplemente se notaba, era como una historia de tres sectores sociales. Pero cuando ya empezamos a ver con Pandillas, Guerra y Paz, que fue que marcó la pauta para que se siguiera hablando del tema, inicialmente no estaba en un canal privado, pero luego pasó a ser comprado por RCN en su segunda temporada. Entonces ahí vemos cómo gracias a que se comenzó a hablar del tema más abiertamente, porque entonces ya aparecían diferentes arquetipos en la sociedad, aparecía de manera muy notoria el bueno y el malo. Aparecía el sacerdote, que era el que mediaba el conflicto entre los jóvenes, y aparecía el político corrupto, o aparecía el policía corrupto, aparecían los jóvenes que estaban en el conflicto y que se querían salir, pero no podían porque también había unos intereses que movían los narcotraficantes más poderosos. Entonces, ya con esa visión tan amplia, ya dio para hablar más del tema. Entonces, empezó el auge de estas novelas, y podemos mencionar desde el año 2008 a la actualidad, que serían entonces 5 años en los que en el momento hay, por cada canal serían 5 novelas o 5 series sobre narcotráfico, y sumando la que comenzó hace poco, la segunda temporada del Capo, entonces ya serían 6 en RCN y 5 en el canal Caracol. Está muy promediado y está como muy equitativo en cada canal lo que se está mostrando, porque cada que sacan en un canal una serie, entonces el otro le responde con una de contenido similar. Por ejemplo, está La Bruja del canal Caracol y está Escobar, que comenzó este año en mayo, pero entonces también estaba Rosario Tijeras y estaba El Cartel de los Sapos, que se le dio también su segunda temporada, que también apareció hace poco, la película salió hace poco,
Y esto no salió simplemente de una serie de televisión, ya existía el libro del cartel de los sapos, lo mismo que el libro de Rosario Tijeras de Jorge Franco, que inicialmente fue el libro. O sea, vemos cómo van pasando por diferentes industrias culturales. Inicialmente estaba el libro. El libro se vendió muchísimo, pero entonces quedó como la espinita en los realizadores y los productores de cine de que si el libro se había vendido tanto, ¿por qué no hacer una película con ese mismo tema? Entonces se hizo la película. Ya luego de haber hecho la película con mucho éxito, incluso en el sector fonográfico estuvo reflejada porque Juanes sacó una canción de Rosario Tijeras. También Rosario Tijeras tenía su banda sonora, tenía su canción propia. Luego entonces se hace la serie de Rosario Tijeras, ya obviamente se amplía el capítulo, se le aumenta una narrativa más amplia a la historia para poder que diera para una serie, pero tiene exactamente los mismos contenidos y también tiene su canción propia. Entonces, obviamente vemos cómo esta temática puede traspasar diferentes industrias culturales sin ningún inconveniente, porque el tema da para tanto que se puede hablar de eso en el cine y perfectamente puede aparecer la serie, o viceversa, como vimos con el cartel de los sapos, primero la serie y luego la película. Bueno, y lo que les mencionaba ahorita de los narcocorridos. Miren cómo los narcocorridos tienen una temática que principalmente alude al narcotráfico, pero hay un representante ahí que es el principal y es Pablo Escobar. Necesariamente está ahí y no podemos descartar tan fácilmente como este personaje que se volvió un mito y que se volvió un ser que es odiado por muchos y amado por otros también. No hay que desconocerlo porque realmente sobre él se han tejido demasiadas leyendas, por decirlo de alguna manera. Se ha hablado muchísimo y se ha especulado demasiado, y ahorita vamos a ver el ejemplo de la página que hace el canal Caracol sobre Escobar, el patrón del mal, y ahí vemos cómo por medio de las redes sociales, por medio de los videos que suben a la página y por medio de tanta alusión a la tecnología, porque ahora es posible, las mismas personas pueden comentar desde sus mismos imaginarios cómo veían a Escobar, si lo veían como un ser bueno, como un ser malo, si creen que él sí tenía las caletas escondidas o piensan que es mentira, y enseguida más adelante vamos a verlo para que notemos cómo esto ha trascendido tanto. Bueno, La Virgen de los Sicarios, que es una película que tiene que ver cómo los sicarios de Medellín tienen una visión del mundo en el que necesariamente o como su vida es así, porque así lo narra Fernando Vallejo. También hay que tener en cuenta que La Virgen de los Sicarios inicialmente fue el libro y ya luego se hizo la película. Entonces, en esta película se cuenta cómo los sicarios van y rezan para que la Virgen María les dé puntería y puedan asesinar. Y lo muestran, ellos van a la iglesia, van con sus escapularios y tienen pues como toda una parafernalia de mostrar cómo ellos tienen la capacidad un día de matar y al otro día, como quien dice que el que reza el peca empata, un día voy y mato, voy y rezo y ya los pecados han sido purgados y al otro día necesito otra vez puntería, entonces le echan agua bendita a las balas, lo mismo que hacen en Rosario Tijeras que bañaban las balas en agua bendita, y entonces ya con esta fijo le voy a apuntar al que es y ahí va a quedar un muñeco, y con el lenguaje obviamente del parlache propio de Medellín, que también ha trascendido otras esferas sociales, que ya no solamente es de los barrios populares, sino que también en
cualquier estrato se dice parce, en un estrato 6 perfectamente se dice parce, sin ningún problema. Entonces vemos cómo desde lo más bajo de la sociedad, hablando de estratos obviamente, porque no me refiero con esto a que sea lo peor que hay, sino desde los estratos más bajos hasta los más altos, va trascendiendo una cultura, y es una cultura de muerte, y es una cultura de dinero fácil, porque esa cultura hace que las personas quieran adquirir todo de manera más sencilla. Entonces, ¿para qué trabajar si voy y mato 3 y ya con eso soluciono la vida? Y es la idea que le venden a estos jóvenes, que comenzó no desde el mito de Pablo Escobar, sino desde su existencia en Medellín real. Y comenzó cuando él iba o enviaba a sus súbditos, por decirlo de alguna manera, los enviaba a los barrios para que llevaran armas y tuvieran su propio ejército de jóvenes que no tenían mucho acceso a la educación y que no tenían otras posibilidades. Entonces, la única forma de ellos salirse de su mundo era por medio del dinero fácil, consiguiendo las cosas de manera sencilla. Y también la cultura del vivo, es que hay que ser vivo, es que hay que saber hacer las cosas bien. Incluso en esa narrativa de Escobar, el patrón del mal, la mamá le dice a Pablo Escobar cuando estaba pequeño, eso ya puede ser más bien ficción, porque no todo tampoco lo que aparece ahí está literal de la vida real. Hay que tenerlo en cuenta también, porque nos venden esta novela, nos venden esta serie como la historia real de Pablo Escobar, y ahí en las narrativas televisivas siempre se tejen cosas que no son del todo ciertas. Entonces, por ejemplo, esto que le dice la mamá a él cuando él hace como trampa en un examen o algo así al comienzo, entonces ella le dice, ah, no, pero es que usted ¿por qué hizo eso así? No, mijo, es que usted tiene que hacer las cosas bien. Si usted va a hacer algo malo, no se deje pillar. Si usted tiene que saber, uno las cosas cuando las va a hacer, las hace bien. Y usted tiene que ser avispado, tiene que ser vivo y no se le puede dejar tumbar de nadie. Es que aprenderle a su abuelito, ese sí era un duro. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando ella dice duro, y vemos que es un lenguaje de hace mucho tiempo, en solo esa narrativa podemos notar que la palabra duro no existía en esa época. Es una palabra de hace más o menos 10 años. Y cuando Pablo Escobar era un niño, lo más seguro era que la mamá no le fuera a decir que fuera un duro. Entonces miren que todas estas narrativas se tejen con los mismos lenguajes que se utilizan en la actualidad. ¿Por qué? Porque son los lenguajes que nosotros entendemos, porque son los lenguajes que en este momento están como equiparados con lo que nosotros estamos viendo en la sociedad. Entonces, de cierta forma, nos están vendiendo una cultura. Puede no ser la mejor cultura, pero es lo que nos está haciendo ver reflejados a nosotros mismos en una pantalla de televisión, y que más adelante va a servir para entender problemáticas que no se entenderían de otra manera, porque dicen que hay que conocer la historia para no repetirla. Puede que se haga con ese sentido, pero entonces vemos, por ejemplo, como con la novela Sin tetas no hay paraíso, cómo se disparó el auge de la silicona también en Medellín, en Colombia. Entonces las tiendas, no como los hospitales, las clínicas estéticas también entonces empezaron a aparecer, porque obviamente había un público, obviamente había que tener tetas para estar en el paraíso, porque eso era lo que nos estaban diciendo. Y cómo los niños y los adolescentes ven estos temas sin un acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos no tienen un acompañamiento? Que no van a tener el mismo conocimiento o el mismo entendimiento que un adulto tiene al ver estos temas. Nosotros los podemos comprender de una forma más sencilla porque de pronto tenemos un recorrido o un bagaje que hace que podamos comprender esas situaciones. Pero un niño o un adolescente que apenas está creando una identidad en la sociedad, que apenas está poniendo su visión del mundo, se está haciendo preguntas, está conociendo lo que hay a su alrededor. Le dicen en una novela que Sin tetas no hay paraíso, entonces las adolescentes se creen el cuento y dicen, ah, sí, es verdad,
no es que mis amiguitas ya se las pusieron y de 15 yo no quiero viajes, sino que mejor las voy a pedir porque sí, eso es mejor para mi vida. Y también, entonces los adolescentes dicen, ¿y para qué estudiar? Eso con un negocio de un amigo que ay, hagamos cualquier torcido, eso nadie se da cuenta. Eso con un torcido que uno haga, uno vaya a hacer la vuelta y ya cuando corone ahí tienen su plata. Miren cómo todo ese lenguaje, incluso lo entendemos. Pues no hay como que explicar mucho las palabras y la terminología porque ya se volvió muy claro para todos y muy común. Eso ya es un lugar común. Ya decir escaparate, por ejemplo, eso es una palabra desconocida de hace 50 años, 60 años o más. Pero decir el duro, decir el muñeco, decir que lo metieron en la caja de madera, pues ya sabemos de qué nos están hablando, obviamente. ¿Y por qué? Porque estamos tan tocados por eso que no lo podemos desconocer y es complicado para nosotros salirnos de esa misma estructura en la que las industrias culturales nos han envuelto.